El doctor Ricardo Rodríguez Silvero, economista. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buen día, Carlos Peralta. Feliz año a todos. Igualmente para vos. Bueno, ¿qué puedes decirnos de todo esto que pasó con el rechazo al veto por parte del Congreso a algunos puntos del presupuesto que quiso el Ejecutivo? ¿Qué pensás de todo, doctor? Y creo que la suerte está echada ahora, Carlos Peralta, porque con la ratificación que hacen ambas cámaras, y ya no hay ninguna chance, a mi manera de ver, de que el Poder Ejecutivo pueda mantener su veto parcial. Es decir, que pasan a regir todos esos aumentos que fueron tolerados o incluso fomentados o incrementados aún más por los senadores. O sea, la versión que queda es la versión del Senado. Sí, sí, sí. Y hay que decir también que los peores conflictos son aquellos en los que ambas partes tienen razón. Realmente tiene razón el Congreso y tiene razón el Poder Ejecutivo. Y voy a explicar el porqué de esa afirmación. Resulta que si uno pasa a dólares los presupuestos establecidos por las tres instancias, es decir, diputados, senadores y Poder Ejecutivo, realmente las diferencias no son mayúsculas, Carlos Peralta. Estamos hablando de cifras similares que oscilan de 13.000 millones a 13.300 millones de dólares. Eso quiere decir 1.000 millones para hablar claro, porque veo que también la prensa está hablando de millones nomás, ¿verdad? Es decir, la diferencia que existe es más o menos de 100 a 150 millones de dólares entre una versión, la de diputados, la otra versión, la de senadores, y la otra versión del Poder Ejecutivo. Por eso, realmente no sé si vale la pena rasgarse las vestiduras ni romper lanzas con nadie. Porque el problema central del presupuesto público está en su misma estructura, no es tanto porque se le dé a los docentes o al personal médico tal o cual aumento. Eso por un lado. Por otro lado, realmente partes de ese presupuesto van directamente en contra de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y como ambas son leyes, porque el presupuesto público también es ley de la nación, entonces entran a colisionar ambas leyes, y aquí hay que consultar ya a abogados de fuste acerca de cuál es realmente la ley que prevalece allí. Si es la Ley de Responsabilidad Fiscal o es la Ley del Presupuesto General de la Nación. Y resulta que el argumento que se suele utilizar legalmente para decir esta ley es la que prevalece es cuando esa ley es específica. Pero resulta que ambas leyes son específicas. Tanto la del Presupuesto General de la Nación como la de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y como es el mismo Congreso el que también sanciona el Presupuesto General de la Nación, que pasa luego a ser promulgado, y tanto la Ley de Responsabilidad Fiscal como Presupuesto General de la Nación pasaron por el mismo procedimiento legal establecido en la Constitución Nacional para que una ley pueda ser sancionada y promulgada. Es decir, vamos a tener que ver con dos leyes específicas que se contradicen entre sí. Y en esos casos lo que suele ocurrir en este país es que el plan financiero de Hacienda es el que al final se impone en la práctica. Exacto. Con el argumento de que no hay fondo para financiar tal o cual partida. Entonces la administración financiera del Estado en la práctica hace que termine generalmente prevaleciendo otra vez el criterio de Poder Ejecutivo, pero solamente en la práctica. Eso ya no es análisis legal, ¿no? Sino que simplemente el Poder Ejecutivo dice, bueno, mira, acá hay un faltante de 40 millones de dólares, nosotros no tenemos de dónde sacar eso, encima estamos con menos dinero todavía, porque esa resolución de la Corte favoreciendo a unas cuantas empresas transnacionales exportadoras de cereales, aparentemente va a restar recursos
también de decenas de millones de dólares al ministro de Hacienda. Y digo decenas de millones de dólares porque al final terminamos todos confundidos. Al principio dijeron que faltante para Hacienda iba a ser más de 100 millones de dólares. Sí. Y luego salió la Cámara beneficiada por la decisión de la Corte diciendo que no, que es la mitad de eso solamente. Pero lo que está claro es que a Hacienda le va a faltar decenas de millones de dólares porque tiene que devolver el IVA a esas empresas transnacionales. Sí. Y no solamente eso, Carlos Peralta, también por la otra decisión de la Corte, de que las cooperativas no deben estar grabadas con IVA, Hacienda va a tener también una resta de decenas de millones de dólares. 40 millones de dólares, sí. Para hacerla breve, y me callo para que hagas preguntas, Carlos Peralta, realmente las diferencias entre una versión y otra de presupuesto público no son tan grandes si es que se traduce todo eso en dólares. Y el peso del sector público en la economía permanece en torno a 45 o 46% del Producto Interno Bruto. Porque el peso del sector público en la economía se mide por el presupuesto general de la nación versus el Producto Interno Bruto. Es decir, estamos hablando de un porcentaje que permanece más o menos igual. Entonces, ambas partes tienen razón y lo que va a prevalecer en la práctica al final va a ser el plan financiero de Hacienda. Y bueno, es decir que se va a volver a lo mismo de siempre, que es lo que pasa siempre. Sí, efectivamente. Sí, el plan financiero. Los que tenemos experiencia, Carlos Peralta, vos como comunicador social y yo también como profesional, es que en la práctica todo muere con el plan financiero de Hacienda. Sí. Sí, tiene toda la razón del mundo. Y ahí, pero el tema es que se aumentan los gastos rígidos, doctor. Se aumentan los gastos rígidos y lo decidido por el Congreso es una burla consigo mismo. O sea, el mismo Congreso se burla de sí mismo. Qué contradicción y qué absurdo, ¿verdad? Porque resulta que el Congreso había aprobado hace algunos años una matriz salarial en la que pusieron, como en un barril sin fondo, todas las remuneraciones de los funcionarios públicos. Las ordinarias y las extraordinarias. Las exorbitantes, las que tienen que ver con varios aguinaldos, todo incluyeron así mismo dentro de una ley aprobada, sancionada y promulgada que se llama matriz salarial. Pero resulta que en estos últimos presupuestos estamos asistiendo nuevamente atónitos a una las autoasignaciones siderales de remuneraciones exorbitantes en el sector público, a pesar de que ellos mismos dijeron de que la matriz salarial no iba a ser superada más nunca. Así mismo, tiene toda la razón del mundo. Es lo que siempre le decimos, pero y ahí ya salen con evasivas y no pueden explicar qué es lo que están haciendo. Pero en resumen, cada vez van aumentando más su privilegio y su salario, doctor. Sí, y cada vez se vuelve más injusta la estructura de remuneraciones entre el sector público y el sector privado. Resulta que hay un sector privilegiado de funcionarios públicos que no son todos los funcionarios públicos. Ojo, es solamente la parte superior de los funcionarios públicos. En total los funcionarios públicos son 300.000 personas, pero aproximadamente solo el 10% es la que está percibiendo sumas exorbitantes de dinero con autoasignaciones. Es decir, ellos son juez y parte. Ellos aprueban la ley que contiene aumentos salariales o remuneraciones extraordinarias para ellos mismos. Y bueno, y tienen ese poder, y el problema es que los otros se callan porque cada poder saca tajada de la situación, doctor. Efectivamente, cada poder sectorial saca una gran tajada de la situación, y este espectáculo al que estamos asistiendo casi todos los años, pero sobre todo en estas horas del Año Nuevo, es realmente que la lucha presupuestaria es una feroz lucha por la repartición de ingresos entre los sectores interesados, una lucha que no tiene asco en proceder ilegalmente para autoasignarse remuneraciones siderales. En otras palabras, Carlos Peralta, en ese país nos roban hasta legalmente. Me gustó esa frase. En este país hasta nos roban legalmente. Así es, porque ellos hacen las leyes que les benefician a ellos, que son injustas,
Y eso pagan los contribuyentes, Carlos Peralta. Ese dinero no cae del cielo, sino que los que pagamos impuestos diariamente, es decir, los que no cometemos evasión, estamos financiando esas atrocidades. Es realmente vergonzoso, ¿no? Uno lee las redes sociales y la gente está confundida, o a lo mejor son funcionarios públicos, porque usted, después de esto, de que si uno empieza a poner en Twitter lo que usted está diciendo, va a recibir más palos que apoyo, doctor. Y sí, y bueno, por lo visto es la ley de la vida. Lo que pasa es que tenemos que decir las verdades como las percibimos nosotros, los comunicadores sociales y los profesionales, porque de lo contrario, la ciudadanía estaría realmente confundida. Sí, tiene razón. Yo prefiero ser difamado por haber dicho mi verdad técnica que callarme y tolerar todas esas injusticias atroces que cometen diputados y senadores. Bueno, entonces, ¿a usted le pareció atroz la forma como se elaboró el presupuesto? A mí me asusta la forma que se están negociando las diversas versiones presupuestarias, pero como decía al comienzo de esta entrevista, ambas partes tienen razón, porque si hablamos de docentes, por supuesto que ellos se merecen mejor remuneración. Si hablamos de personal médico, por supuesto, eso no se puede ni discutir. Es decir, yo aprobaría también esos aumentos. Sí. El descaro está en las autoasignadas remuneraciones siderales que se hacen los encumbrados diputados y senadores, beneficiando también a encumbrados funcionarios públicos. Ojo, hay que aclarar eso, porque los funcionarios públicos de bajo nivel no reciben esas remuneraciones. Bueno, está más claro como siempre, más claro y contundente imposible. Doctor, te agradezco mucho la charla y la explicación.